Tiene la palabra el asambleísta César Rodríguez, que es ponente de esta ley. Gracias, presidente. Ciudadanas y ciudadanos, asambleístas, jóvenes del Ecuador. La juventud es un sector estratégico de la sociedad. No es un descubrimiento ni un invento de la Constitución de Montecristi. Ya lo dijo Montalvo. Guayasamín nos recuerda todos los días cuando entramos a este recinto, ahí. Nos grita esa pared todos los días. Desgraciado del pueblo, donde los jóvenes sean humildes con el tirano. En el Ecuador no puede dar curso a su rebeldía una juventud cuyo destino es ser el carbón de las calderas del capital, una juventud que apenas sobrevive, una que ha de buscarse la vida trabajando al desprecio, que aparece en los titulares de prensa como hoy, porque más de 35.000 jóvenes no tienen acceso al trabajo solo en la ciudad de Quito. En el Ecuador le cuesta ser rebelde a una juventud en medio de la alienación, de la mentira oficial, del brillo de las vitrinas, del consumismo exacerbado, en medio de la ausencia de una voz grupal, del cabello tijereteado por la policía de la exclusión. Yo no voy a ahondar hoy, colegas asambleístas, con las cifras alarmantes que pintan el panorama de ausencia de oportunidades y derechos que enfrenta hoy nuestra juventud. Eso está en el informe que tienen en sus manos y que hoy nos muestran cifras que las encontramos todos los días a la vuelta de la esquina de la realidad que todos sentimos todos los días. Frente a esta realidad, este proyecto de ley que tienen en sus manos presenta algunas novedades que las consideramos importantes. Uno, los mecanismos de participación de los jóvenes, la conformación interinstitucional del Sistema Nacional Participativo Descentralizado de la Juventud, la garantía de uso de los espacios públicos y la revalorización de la interculturalidad, la definición de mecanismos para garantizar presupuesto para los emprendimientos y proyectos juveniles, la propuesta del programa de primer empleo, emprendimiento y capacitación, tipificación de infracciones. Pero la voluntad de este diálogo que hemos abierto para procesar esta ley es una voluntad que tenemos que ser claros en este debate, es una voluntad eminentemente política, porque atentos jóvenes, sin juventud consciente y libre no hay, no habrá, como no ha habido hasta ahora, una revolución. George Courteland decía que es mejor malgastar la juventud que no hacer absolutamente nada con ella. Esta cita resume el sentido de nuestro trabajo en la comisión que ha procesado esta ley. Porque más que encontrar los mecanismos políticos, participativos o institucionales para garantizar que toda la sociedad se ponga al servicio de la capacidad imaginativa, creativa, ética y revolucionaria de la juventud, la invitación que hacemos es a transgredir todos los paradigmas
que la definen a la juventud como una época de transición, como un factor de riesgo, como un periodo etario de definiciones psicosociales y construcción del yo. En el orden social imperante, malgastar la juventud se convierte en una consigna libertaria, mientras la consigna diga que la juventud construya sentido y no que el establishment lo construya por ella. Así que a lo largo de este proceso y por la responsabilidad que nos caracteriza en el procesamiento de esta ley, hemos revisado una serie de bibliografía que en el Ecuador desafortunadamente nos encontramos inexistente, y hemos asumido un estudio que nos parece pertinente que realizó Jorge Rodríguez Vignoli con CEPAL y el Fondo de Naciones Unidas, llamado Vulnerabilidad y Grupos Vulnerables, que establece un marco de referencia que se aplica a la perfección al modelo actual de atención a la juventud del Ecuador. Por ello, con la venia de este autor, yo voy a parafrasear algunos de sus conclusiones y asumiré también haciendo las mías. Enfrentar la vulnerabilidad de los jóvenes como si fuera vulnerabilidad de cualquier grupo social no es adecuado. Y esa es nuestra tesis, corroborada con el carácter de sector estratégico que la Constitución le otorga a los jóvenes. Los jóvenes, lejos de ser receptores pasivos de servicios públicos, son sujetos que cuentan con activos propios que deben ser considerados para fortalecer su potencial durante todas las fases de la política pública. Por ello, no es nuestra intención desconocer la vulnerabilidad, sino comprenderla en su justa dimensión, cruzando los sectores sectorial y transversal para intervenir en esa complejidad, abandonando la visión tradicional de responder a las demandas, entre comillas, legítimas de salud, educación y riesgos, que me temo sigue siendo la perspectiva del actual gobierno y del Grupo Parlamentario de Derechos. Es un buen punto de partida, le decía a Marisol Peñafiel, pero es un punto de partida que nos hemos planteado superar en este debate. Y por ello yo tengo hoy que agradecer a Marisol Peñafiel por haber sabido reconocer los avances en la mesa y por abrirse a un tratamiento más profundo, más revolucionario de esta normativa. Los factores de vulnerabilidad son heterogéneos. La construcción de identidad de independencia, la inserción educacional, laboral, ni son los únicos factores ni afectan del mismo modo a todos los jóvenes y están ligados a la segmentación socioeconómica. Sin embargo, hasta los jóvenes más vulnerables desarrollan estrategias mucho mejor elaboradas que los de los propios adultos. ¿Qué hacer entonces para reducir una vulnerabilidad que en el caso de los jóvenes es un mundo de oportunidades? Primero, nosotros lo planteamos de manera clara, es la participación. Como la protección es a la niñez, como la igualdad es a la mujer, como el empleo es al hombre adulto, la palabra clave para la juventud que nosotros la asumimos en esta ley es participación. Segundo, enfrentamos con políticas y con programas en el Ecuador actual los agujeros negros de la salud preventiva para los jóvenes. Y hablo de enfermedades de transmisión sexual, drogas legales o ilegales, respuestas firmes al embarazo adolescente, entre otros fuertemente invisibilizados, y enfrentar los temas de empleo, educación y salud, a lo cual el gobierno está dando aún patadas de ahogado. Todo ello está propuesto en esta ley. Y creemos que hay que hacer un esfuerzo para superar la respuesta sectorial
y avanzar hacia políticas, planes y programas transsectoriales. Así se plantea la conformación del sistema en este proyecto de ley que tienen en sus manos, y así es como los jóvenes lo quieren y lo necesitan. Lo han dicho hoy de viva voz en el Pleno de la Asamblea, y creo que ha llegado el momento de decir basta a los enfoques promocionales, basta a los enfoques centrados en el control social de los jóvenes, basta de enfoques que se generan en la desconfianza respecto a la pasión de los jóvenes, basta de enfoques que promueven la manipulación y la instrumentalización de la juventud. Creemos que es fundamental lograr que en el diseño y aplicación de políticas de juventud se concierten todos los actores públicos y privados en un único sistema, y eso es lo que plantea la ley para este debate. Pasando al espacio legislativo propiamente dicho, quisiera advertir los nudos técnico-políticos jurídicos que ustedes van a encontrar en esta ley, que son pocos, concretos y de fácil tratamiento. El primero gira alrededor de la conceptualización etaria de la categoría juventud. Asambleístas han planteado considerarla entre los 15 o 18 años y los 29 años. Está claro que cualquier decisión será compleja y requerirá de una capacidad de pensamiento multidimensional. La cuestión gira alrededor de los derechos de protección especial de los adolescentes, los cuales, en cierto modo, se verían vulnerados de considerarse el límite inferior a la edad de 15 años. Ello en relación a la propuesta de reformas del Código Penal. Nosotros creemos haber llegado a un acuerdo en la mesa y está en el proyecto de ley. Otro nudo por considerar tiene que ver más bien con el carácter transversal. El segundo inciso de la Constitución establece con absoluta claridad el reconocimiento de los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país. Ese reconocimiento es a su independencia, a su capacidad crítica de organización y movilización. Para nosotros, ser actores estratégicos del desarrollo implica una alta sintonía con la planificación, concepción y aplicación de las políticas públicas, y dista mucho de significar tutelaje o atención en función de vulnerabilidades. Un tercer nudo se refiere a la concepción del rol con los gobiernos locales. En rápida referencia y considerando el importante aporte que han dado en este sentido el Grupo Parlamentario de Derechos, estudiando el tema hemos llegado como mesa a la conclusión de que una política integral de juventud debe promover la planificación participativa en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, frente a la fragmentación administrativa del país y la realidad histórica de marginación de los territorios locales, hemos creído conveniente proponer la conformación de comités regionales en los que estén representados todas las parroquias, los cantones y las provincias de las zonas de planificación y desarrollo conceptualizadas en CEMPLADES. No vemos viable la creación, como nos han planteado, de más de 270 consejos cantonales. Experiencias como la creación de comités de usuarias para la ley de maternidad gratuita, de los consejos de salud y muchas otras han fracasado porque fragmentan en lugar de plantear soluciones integradas, y eso lo saben los miembros del Grupo Parlamentario de Derechos y sus organizaciones asesoras como la Red de Buen Gobierno. Siendo así, y atendiendo a la movilidad social de los jóvenes, en oposición con la movilidad nacional que es muy cerrada, consideramos que los comités regionales son una solución más acertada a la realidad. Le queda un minuto, señora asambleísta. Y ejecución de los jóvenes. Termino, Presidenta. Pensamos que si el Estado central planifica en términos regionales, los gobiernos locales también deben hacerlo, sin perder su autonomía, claro está, porque la mancomunidad
es una herramienta para fortalecer la planificación, alcanzar la eficacia, generar conciencia de identidad y evitar el desperdicio de recursos. La juventud es aquí y ahora. En ese proyecto de ley se juegan los mecanismos para pasar del discurso a la acción. Creo que nunca más en el Ecuador se calle un joven, porque ese día empezará a ser un adulto temeroso. Esa debe ser la consigna de los asambleístas para aprobar esta ley. Muchas gracias, Presidenta.